Buenas noches. Bueno, el día de hoy también voy a responder las 5 preguntas que le hicimos a las otras personas, pues también para mostrar nuestro, digamos, en mí, como nuestra perspectiva. La primera pregunta es, ¿cómo considera usted que debería ser la formación de un maestro en la época actual? Pues para mí la formación de un maestro actual es muy importante que tenga vocación, que tenga pasión por lo que hace y amor por lo que hace. También interesarse por sus estudiantes, ser una persona, no sé, disciplinada, eh, eh, que sepa como todos los conceptos de lo que significa ser un maestro, eh, utilizar didácticas. Bueno, considero que sería como eso. La segunda pregunta es, ¿cree usted que los maestros eran mejores en la época de antes o en la época actual? Pues para mí siempre, tanto en la época como la de antes y en la época actual, han habido tanto maestros como malos, como buenos y malos. Entonces, eso depende como también de cada persona y de cada método que utilice cada profesor. Para mí creo que los maestros de antes eran personas de pronto un poco más disciplinadas y autoritarias, eh, pero sin embargo pues o sea, eran muy buenos maestros en referente a la parte teórica. De pronto les hacía un poco más, como más en la parte práctica, pero sin embargo eran personas que sabían mucho y tenían muy buenos conocimientos. Y pues también considero que se preocupaban sus estudiantes, pero creo que en la época actual se preocupan aún más. En la época actual tenemos también más herramientas que son como las TIC, todo lo que tiene con el internet, bueno, todos los medios digitales. Entonces eso hace que también nosotros empleemos nuestro conocimiento también y pues sea mucho mejor y sea mucho mejor. Ahorita también pues tenemos también varias como más posibilidad de expresarnos con nuestros profesores, entonces eso también ayuda mucho a la comunicación y de que pronto haya una cercanía con ellos. La tercera pregunta es, ¿qué propuestas daría usted para mejorar la formación de los docentes? Bueno, es como digo bien, que sean personas que tengan vocación, que la propuesta sería que sean personas organizadas, disciplinadas, que tengan un plan de estudios, digamos, para dictar las clases, para, no sé, que las tengan también, escuchen a sus estudiantes, es algo muy importante. Bueno, sería como eso. La cuarta es, ¿cuál considera usted que es el desafío más grande de un maestro? Bueno, yo considero que el desafío más grande de un maestro es hacer a personas de bien, que sean respetuosas, que tengan valores, que también sus conocimientos sean buenos, no sean mediocres, o sea, ser personas que sean de verdad profesionales y con los chiquitos que sean personas que de verdad aprendan y no se conformen con la mediocridad. La quinta pregunta es para usted, ¿cuál es el maestro ideal? Por favor, descríbalo. Bueno, para mí el profesor ideal es la persona que se preocupa por sus estudiantes, la persona que también tiene conceptos bastante claros del tema que va a dar, o sea, dominio del tema, que se preocupe por hacer una retroalimentación de lo que él explica, es la persona que también tiene en cuenta las opiniones de sus estudiantes, pues me parece que todo eso es muy importante. Y ya, sería todo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a hacer 5 preguntas para la materia de identidad del maestro a la señora Mónica. La primera pregunta es, ¿cómo considera usted que debería ser la formación de un maestro en la época actual? Valores, que tenga valores, Ujú. que escuche más al estudiante. Bueno, la segunda es, ¿cree usted que los maestros eran mejores en la época de antes o en la época actual? No de antes, ¿Por qué? porque estaban más pendientes de sus alumnos. Ahorita solo pongan y pongan tareas, pero no, no se esmeran en para cómo explicarles los proyectos o que sea algo más didáctico, sino que todo es dejándoles que les hagan la tarea a los alumnos, a los profesores. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué propuestas daría usted para mejorar la formación de los docentes? Que sean que estén más pendientes del alumno, que no se dediquen solo a dejar y dejar tareas, sino que también se involucren en cómo explicar mejor un tema, en que se involucren en como una mejor educación para el alumno, como
en el entender más al alumno. Ay, no sé. ¿Cuál considera usted que es el desafío más grande de un maestro? Sacar un buen estudiante, que salga un buen, que el alumno sea un excelente estudiante. Y la quinta pregunta es para usted, ¿cuál es el maestro ideal? Por favor, descríbalo. El que tiene valores, el que escucha al estudiante, ¿Ya? el que no, pues es que es muy difícil a esta hora, el que escucha estudia. Ya. 5 preguntas sobre qué piensa Andrea sobre la formación de los docentes. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo considera usted que debería ser la formación de un maestro en la época actual? Pues yo considero que en la actualidad, así como en cualquier carrera, deberían de primero ellos autoevaluarse y revisar si efectivamente la vocación de ellos es la maestría. En realidad siento que se ha perdido mucho la vocación por lo que se hace, ¿sí? El amor por lo que se hace, en realidad formar con amor, formar con sentido de pertenencia. Listo. Segunda pregunta, ¿cree usted que los maestros eran mejores en la época de antes o en la época actual? Pues considero que en la actualidad he podido apreciar maestros que son mejores que en la actualidad. En la actualidad enseñaban con mucha rigidez, ¿sí? A lo que ellos dijeran, nos tocaba someternos mucho a lo que en realidad y cómo quisieran ellos enseñarnos. Yo pienso que en la actualidad se han modernizado muchísimo y tienen muy en cuenta también el estudiante como persona y que tienen que adaptarse en realidad como ellos aprendan. Listo. Tercera pregunta, ¿qué propuestas daría usted para mejorar la formación de los docentes? Pues que haya mejores condiciones, en especial en lo salarial para ellos, ¿sí? Porque creo que a cada instante, a cada momento les están cambiando sus condiciones salariales, entonces eso obviamente pues siempre es un desmotivante para cualquier profesional. Cuarta pregunta, ¿cuál considera usted que es el desafío más grande de un maestro? Formar a un ser humano, formar a una persona con valores, con principios. Yo pienso que eso es lo más difícil para un maestro y de hecho considero también que es un reto grande que deben de enfrentar ellos, es algo a lo cual se deberían dedicar también más. Bueno, quinta y última pregunta para usted, ¿cuál es el maestro ideal? Descríbalo, por favor. El maestro ideal para mí es un maestro que me enseñe como yo entienda, que se adapte a la forma en como yo realmente entienda y no que yo tenga que adaptarme a la forma en como él enseña, ¿sí? Que me comprenda. Listo, muchísimas gracias. De nada. Se le va a hacer unas 5 preguntas para que por favor las responda. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo considera usted que debería ser la formación de un maestro en la época actual? Considero que debería ser una formación basada en el respeto hacia sus estudiantes, donde imparta valores, donde se note mucho el respeto. Pienso que eso es lo más importante. No a la discriminación, porque muchos maestros tienden a discriminar en su propia clase a ciertos alumnos, sea por su raza, género o muchas veces porque el alumno tiene algún problema de aprendizaje. Bueno, segunda pregunta. ¿Cree usted que los maestros eran mejores en la época de antes o en la época actual? Considero que los maestros han sido buenos y han sido malos en ambas épocas. Es cuestión de cada uno, de lo que quiera realmente enseñar y de los principios que tenga ese maestro. Siempre encontramos un maestro que es malo, que imparte una enseñanza
basada simplemente en leer libros a los alumnos, sin ningún tipo de conocimiento. Bueno, tercera pregunta, ¿qué propuesta daría usted para mejorar la formación de los docentes? Que sean más disciplinados, que sean honestos a la hora de impartir una educación, porque es una responsabilidad para cada alumno que llegue a tener una buena carrera y que eso y pues que de eso dependa la vida de una persona, de su formación, de su parte intelectual, de obtener un buen trabajo. Eso pienso que es lo más importante. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿cuál considera usted que es el desafío más grande de un maestro? El desafío más grande es que un alumno llegue a superar su conocimiento, que, que llegue a superarlo realmente. Yo pienso que esa es la satisfacción de un profesor que su alumno, mediante la disciplina que le ha impartido, pues logre superarlo. Pienso que es lo mejor. Bueno, y la quinta pregunta es, para usted, ¿cuál es el maestro ideal? Por favor, descríbalo. El maestro ideal, como dije, disciplinado, respetuoso, valores, y lo importante que siempre esté buscando nuevos métodos de enseñanza hacia sus alumnos, que no se basen en leer un libro, porque pues eso lo podemos hacer todos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pregunta sobre la pedagogía infantil. La primera pregunta es, ¿cómo considera usted que debería ser la formación de un maestro en la época actual? Bueno, la formación de un maestro principalmente debe basarse en los valores de él y en los valores que le inculca a los estudiantes. Por otro lado, que sepa escuchar a sus estudiantes y que lo que les enseñe sean cosas positivas, impulsándolos a ser mejores personas cada día. Básicamente eso. Bueno, segunda pregunta, ¿cree usted que los maestros eran mejores en la época de antes o en la época actual? Pues depende, es que hay muchos factores. Pero para su concepto, ¿qué eran mejores los profesores que son tradicionales o los profesores que ahorita son modernos? Pues se podría decir que pues, los actuales, ya que hay más herramientas, hay diferentes métodos de aprendizaje que se le pueden inculcar a los estudiantes. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué propuestas daría usted para mejorar la formación de los docentes? Disculpe. ¿Qué propuestas daría usted para mejorar la formación de los docentes? Que no discriminen a sus estudiantes, como ya lo mencionaba, que tengan valores, que los impulsen a los estudiantes a ser mejores cada día. Cuarta pregunta, ¿cuál considera usted que es el desafío más grande de un maestro? Un desafío más grande, el poder enseñar bien, correctamente a los estudiantes. Y quinta pregunta, para usted, ¿cuál es el maestro ideal? Por favor, descríbalo. Aquel que se relaciona bien con los estudiantes, que además de ser un profesor, sea un maestro, que sea un amigo para los estudiantes, que los comprenda, que actúe como un padre o una madre, pero a la vez sea estricto en sus quehaceres. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cree usted que debería ser la formación de un maestro en la época actual? Pues que su formación esté cimentada más en los valores y principios del estudiante. ¿Cree usted que los maestros eran mejores en la época antigua que en la época actual? Pues no se trata de comparar, ya que cada maestro corresponde con criterios de acuerdo a la época que le toca vivir.
¿Qué propuesta haría usted para mejorar la formación de los docentes? Integrarlos más con las familias de los estudiantes, ya que con un trabajo conjunto habría más conocimiento del docente hacia el estudiante y eso generaría una formación más adecuada. ¿Cuál considera usted que es el desafío más grande de un maestro? Que el alumno supere al maestro. Para usted, ¿cuál es el maestro ideal y describirlo? El profesor ideal es aquel que su enseñanza está basado en un claro conocimiento del comportamiento del estudiante, no solo en el plantel, sino fuera de él. Ok, gracias. A ti. ¿Qué propuestas daría usted para mejorar la formación de los docentes? Que sean las clases más didácticas, más proactivas, que los estudiantes tengan muchas más ganas de aprender de forma didáctica. ¿Cuál considera usted que es el desafío más grande de un maestro? Enfrentarse a los estudiantes, a enseñar a 10, 15 estudiantes ya es algo más complejo, no todos los estudiantes aprenden igual. Para usted, ¿cuál es el maestro ideal? También el maestro ideal tiene que ser proactivo, que le guste enseñar, que sepa enseñar y esté siempre dispuesto a los alumnos. ¿Cómo considera usted que debería ser la formación de un maestro en la época actual? Pues yo creería que, si estamos hablando en los maestros de primaria, deberían ser proactivos, clases didácticas, para que los niños así aprendan mucho mejor. Si le estamos hablando de formación superior, bachillerato o profesional, ya el conocimiento de los profesores y el querer enseñar su conocimiento a los alumnos sería algo muy importante. ¿Cree usted que los maestros eran mejores en la época de antes o en la época actual? Pues yo creería que los maestros, como en la época de antes y en la época actual, no ha cambiado mucho. Siguen trabajando las mismas dinámicas por libros, ahorita ya el internet, pero pues la forma de enseñar sigue siendo la misma. ¿Los maestros eran mejores en la época antigua que en la época actual? No, los maestros no eran mejores. Los maestros siempre han tenido la misma formación. Lo que pasa es que la tecnología y los nuevos avances de la ciencia los han cambiado, pero no es que sean mejores. Hay que hacer una buena combinación entre las enseñanzas anteriores, la disciplina, los valores y la vida espiritual con la tecnología que hay hoy en día. Si eso se lograra unir de una forma disciplinada, de una forma buena para la gente, sería una combinación maravillosa. ¿Qué propuestas daría usted para mejorar la formación de los docentes? Yo considero que un maestro en la época actual debe encaminar su enseñanza a humanizar a nuestra nueva generación, a todos los nuevos jóvenes que han dejado de lado los valores y la vida espiritual. Considero que los maestros en la época de antes eran un poco más estrictos, más basados en reglas antiguas. Ahorita los maestros actuales pues se tienen también que adaptar al cambio, entonces considero que en cada una de su época los maestros buscan interesar a sus alumnos de acuerdo a lo que se presente en el tiempo en que estén. Considero que un maestro en la época actual debería ser una persona que busque nuevas estrategias, nuevas formas de enseñar a sus alumnos, de que sus alumnos se interesen por saber lo que están aprendiendo y buscar nuevas alternativas conforme a lo que se esté presentando en la época para que se interesen por el estudio.